Bueno, buenos días. Up, up. Bien. Buenísimo el video, ¿eh? No lo conocía. Muy bueno. Bueno, a mí me corresponde hoy hablar de este título que me han pasado, que lee así: Desafíos y beneficios del diagnóstico temprano del síndrome de Asperger, diagnósticos tardíos y complicaciones en la adolescencia. En realidad son como las dos caras de una misma moneda, ¿no? Están hablando del diagnóstico y cuáles son los beneficios de hacerlo temprano y cuáles son los problemas de hacerlo tarde. Así que voy a tratar de hablar fundamentalmente un poco del diagnóstico y tomando algunas cosas también de las que dijo Nora. No, básicamente, cuando hablamos de una descripción así muy paradigmática, digamos, de lo que es una persona con síndrome de Asperger, ¿qué es lo que podemos decir? Es, como decía Nora, alguien que le cuesta inferir estados mentales en otras personas, ¿sí? Y ahí es donde vienen las metidas de pata, el no entender los chistes, el no entender los dobles sentidos, una serie, no entender los chistes a veces, o sea, una serie de cosas que vienen aparejadas con este tema de dificultades a la hora de la teoría de la mente. Esto a su vez trae a veces dificultades en las relaciones interpersonales, digamos, porque alguien que no lee demasiado las mentes de otros no puede calcular, digamos, qué es lo que van a hacer los otros y no va a entender por qué los otros actúan como actúan. Eso los va a dejar descolocados muchas veces y se van a sentir bastante inadecuados por otros momentos. También que muy generalmente son personas que hablan de una manera bastante peculiar, ¿sí? O sea, personas que muchas veces la gente se pregunta si son de algún otro lado, porque tienen un acento que es medio extraño, digamos, no parecen de la ciudad de donde han nacido y vivido toda su vida. Además de ser como muy sofisticados muchas veces en su lenguaje y parecer pequeñas enciclopedias andantes, y por eso Hans Asperger les decía a los pequeños profesores, ¿sí? Porque hablaban como si fueran catedráticos desde muy temprana edad. Y esta cuestión de los intereses inusuales y muy circunscriptos, más inusuales en los varones generalmente que en las mujeres, asociados a esta característica de muy buena memoria que suelen tener, son como expertos en ciertos temas en particular. Como decía Nora también, el tema y en la película, este tema de la ansiedad, que francamente es algo que acompaña la mayoría de las veces. Son chicos que tienen niveles de ansiedad muy altos. Y una característica que también acompaña en su mayoría es el tema de la dispraxia o la torpeza motora que tienen, ¿sí? Así que esto es una caracterización la más básica de todos, digamos, de lo que es una persona con Asperger. Bien, cuando hablamos del diagnóstico, yo hablé de esto el año pasado, porque la realidad es que diagnósticos se pueden hacer desde muy temprana edad hasta muy tardía edad. Y eso depende un poco de dónde vive una persona, de qué problemas y qué interferencias ha tenido con las características que tiene. Y quería un poco contarles, digamos, qué es lo que Tony Attwood comenta cuando habla de cuáles son los momentos más frecuentes, digamos, de diagnóstico. Él empieza describiendo, digamos, describe como 8 posibilidades de diagnóstico, de caminos al diagnóstico. El primero, que no es el más frecuente, pero es el que está empezando a verse cada vez más, es aquellos chicos a muy temprana edad en quienes se ha diagnosticado, digamos, quizás otro trastorno del espectro autista, ¿sí? O sea que tiene un diagnóstico de trastorno autista o autismo desde muy chiquititos. El ejemplo más clásico de esto es el ejemplo de Temple Grandin, no sé si la conocen, hay una señora una profesora en la Universidad de Estados Unidos, tiene 65 años, posiblemente es la persona con autismo más famosa del mundo. Ha escrito 5 o 6 libros que se los recomiendo altamente porque cuenta con la experiencia desde adentro. Temple, además que hay una película de HBO que también se la sugiero altamente que la vean, que ganó muchos premios el año pasado.
Temple no habló hasta los 5 o 6 años, o sea que a los 2 o 3 años recibió el diagnóstico claro de trastorno autista. Eso es lo que le informaron a la madre, que era autista y que había que institucionalizarla directamente. La madre en ese momento se niega y hoy por hoy, a la edad de 65 aproximadamente que tiene Temple, ella se autodefine como padeciendo, digamos, el síndrome de Asperger, si uno le pregunta. Ella dice, yo hoy por hoy, a mí los médicos me dicen que yo tengo síndrome de Asperger. Ahora, si uno quiere ser muy técnico, como decía Nora recién, ¿cuál era la diferencia entre el autismo de alto funcionamiento y el Asperger? Es el tema de cuándo se adquirió el lenguaje. Temple Grandin técnicamente habló a los 5 años, o sea que no adquirió el lenguaje en tiempo esperable, ¿sí? Así que para el DSM-4 o la CIE-10, Temple Grandin sería un autista de alto funcionamiento. Pero ella se considera Asperger, y es lo que dice la gente si alguien le pregunta. El lugar más frecuente de reconocimiento del síndrome es la escuela primaria, ¿sí? O sea, de primer grado a quinto, bueno, en realidad durante toda la escuela primaria hay chicos que se diagnostican en todas estas edades, pero es la edad más frecuente de diagnóstico. Y generalmente, ¿por qué pasa esto? Primero, digamos, la escuela primaria, a diferencia del jardín o de no jardín, es la primera experiencia que tienen los chicos donde tienen que empezar a funcionar bajo ciertas normas, ¿sí? Sociales, de convivencia con los pares. Y es ahí donde empiezan a surgir los primeros problemas con la autoridad, justamente con las convenciones sociales, donde empiezan a surgir como las diferencias en relación a otros chicos. Otra forma de llegar al diagnóstico, y esta también es bastante frecuente, es el tema de que hayan diagnosticado a ese niño en particular o niña con otro diagnóstico, ¿sí? Y esto acá es muy frecuente, por ejemplo, el trastorno por déficit atencional con hiperactividad, el famoso ADHD, ¿sí? Hay muchos chicos que reciben ese diagnóstico primero y después resultaba ser que el diagnóstico de base que estábamos hablando quizás era más Asperger, que no quiere decir que no puedan coexistir. De hecho, hay bastantes personas, chicos con Asperger, que además tienen trastorno por déficit atencional. O, como ese, hay trastornos del lenguaje, trastornos de la motricidad, trastornos de la ansiedad, del estado de ánimo. La verdad es que pueden entrar por muchísimos diagnósticos. Cuando la gente no conoce demasiado el diagnóstico de Asperger, pero saben que hay algo que está pasando, suelen recibir otros diagnósticos. Y después recién, digamos, cuando se cruzan con alguien que capaz conoce del Asperger, uno puede dar ese diagnóstico que capaz es el de vuelta, el más de base, si uno quiere. El resto pueden ser comorbilidades. Cuando hablamos de la adolescencia, y justamente hoy es un día de la adolescencia, y como decía Gabriel, tenemos que sentirnos todos adolescentes, enamorados de la vida. Hay chicos que se reconocen durante la adolescencia, que han pasado por la escuela primaria y dentro de todo han zafado, como así se dice, ¿sí? O sea, puede ser que llamara la atención algunas cosas, pero nada demasiado grave como para que alguien hiciera una consulta. Y en la adolescencia es un momento también donde hay cosas que pueden surgir. Imagínense que los adolescentes en general, ¿sí? Ahí es donde es la época de la vida donde si hay algo que hacen los adolescentes es juntarse en grupos de pertenencia según sus intereses. Intereses que pueden ser en relación a la música, en relación a... Bueno, hay cosas bastante típicas que tienen los adolescentes. Ahora, cuando hay un chico que tiene intereses que quizás no son tan compartidos por otros grupos de pertenencia, o sea, a ver, por ejemplo, si yo estoy muy interesada en los aviones de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Tengo 14 o 15 años, y eso es lo que más me interesa, y realmente me sé absolutamente todo de los aviones de la Segunda Guerra Mundial. Y mi compañera de al lado lo que está organizando su fiesta de 15, y pensando en a quién va a invitar y a quién no va a invitar, y que la música que le gusta es Megadeth, o lo que fuera, hay un punto donde ahí hay una serie de intereses que capaz son un poquito incompatibles, ¿sí? Porque ¿cómo hablo de los aviones de la Segunda Guerra Mundial cuando la otra persona está interesada en el vestido de esa noche? Ahí es donde se empiezan a abrir mucho las brechas en cuanto a intereses, y son cuando los chicos empiezan realmente a ser como más
marginados socialmente, o sea, de ser dejados de lado, y tienen más tendencia los otros a realmente empezar a puntualizarlo más como alguien peculiar, por no decir lo menos. Esto trae, además, no solo empiezan a tener problemas a nivel de la integración, los adolescentes, pero a ver, la adolescencia también es un momento para todos, digamos, donde uno está encontrando su identidad, ¿sí? Los chicos de muy alto funcionamiento se dan mucho cuenta de lo que les pasa y de las diferencias que empiezan a surgir. Ahí es donde muchas veces surge lo que llaman una depresión reactiva, o se enojan de por qué los tratan como los tratan. Y no solo eso, y relacionado con lo de las funciones ejecutivas que decía Nora, empiezan a tener algunos problemas académicos. Son chicos que iban muy bien en la primaria como alumnos y de repente empiezan a no irles tan bien académicamente, que era su fuerte a todo esto. Así que se empiezan a complicar como bastantes cosas, no solo en el frente social, por así decirlo, pero también en lo académico, que era supuestamente de su fortaleza. Bueno, y esto voy a pasar un poco más rápido. Otras maneras de llegar al diagnóstico, a veces por problemas de conducta o personalidad, problemas con la ley, peleas con la autoridad, básicamente. Otra forma de llegar al diagnóstico es el diagnóstico de un familiar con autismo o síndrome de Asperger. Esto es muy típico, digamos, niños que son diagnosticados y, o casualidad, padres o madres que sienten que, che, pero ¿cómo? Si yo era igual. Vos me estás dando un diagnóstico. Pero yo es igual que yo. Es igual a mí cuando era chiquito. Bueno, ok, puede ser. Y bueno, y uno, digamos, ahí, de hecho me ha pasado muchas veces que hay padres o madres que se dan cuenta quizás que tienen por lo menos rasgos, lo que se llama el fenotipo ampliado. Si tienen una manera de funcionar muy parecida a sus hijos, entienden y se sienten identificados, y algunos padres que realmente tienen el diagnóstico claramente, digamos, no solo rasgos, digamos, o manera de funcionar. Así que algunos se dan cuenta, o sea, van a consultar por alguien más y de repente se les transforma en algo propio. Hoy por hoy, con cómo están los medios de comunicación, mucho viene el reconocimiento del síndrome en los medios, gente que leyó un artículo, que vio una película, que vio un documental, que vio un programa de televisión, que dice, hey, esto que están describiendo acá, esto soy yo. Y así vienen. Y esto es todo en la adultez, ¿no? Problemas en el trabajo, finalmente. Lo vamos a pasar. Entonces, cuando hablamos de diagnósticos, y este es un problema que tenemos los científicos y los profesionales en realidad en relación al síndrome de Asperger y el diagnóstico del síndrome de Asperger, es que hay demasiados criterios diagnósticos según distintas clasificaciones y no son iguales entre sí. Ahí hay una lista de toda la gente que se le ocurrió formular criterios diagnósticos para el síndrome de Asperger, ¿sí? El DSM-4-TR, la Clasificación Internacional de Enfermedades en su 10ª edición, un psiquiatra sueco que se llama Christopher Gilbert, un psiquiatra canadiense que se llama Peter Satmari, Lorna Wing, que es una inglesa, Digby Tantam, y bueno, el mismo Mims Hans, digamos, o sea, que también fue el primero que lo describió. Cada una de estas personas describe al Asperger de una manera distinta, y eso es un problema. Y acá les voy a mostrar, digamos, este artículo es viejísimo, en realidad data del 92, cuando recién se estaba incluyendo al Asperger en las clasificaciones internacionales, en el DSM-4, en la CIE-10. ¿Y qué hizo este señor? Dijo, ok, voy a ver si yo agarro 15 pacientes que tienen diagnóstico de Asperger para Gilbert, el psiquiatra sueco, ¿sí? Gilbert dice que estos 15 tienen Asperger. Y aplicó los criterios diagnósticos de las otras clasificaciones a esas 15 personas y vio cuántos de ellos tenían Asperger para las otras clasificaciones. Y fíjense que abajo de todo dice 8 los cumplían para la CIE-10. 8 de los 15. La mitad de los pacientes que Gilbert había identificado como Asperger, la CIE-10 identificaba como Asperger. ¿Se entiende cuál es el problema acá? O sea, pues digo, bueno, Alexia, ¿qué pensás? Y esta persona en particular. Y te diría que Gilbert pensaría que es Asperger. La CIE-10 no te dejaría decir que es Asperger.
Estamos en un problema. ¿Sí? Entonces, y acá estamos, porque digamos, son las dos clasificaciones que más se usan. Igual los psiquiatras, la verdad acá que corremos mucho con el tema del DSM-4, porque todo lo que tenemos que escribir para las obras sociales y eso, corre el DSM-4. Pero las dos clasificaciones son las que más se usan. El DSM-4 y los criterios de Gilbert, que son para mí también, digamos, las más útiles. Voy a pasar muy rápido, ni me voy a meter. Acá están los... Yo siempre dejo las presentaciones para quien las quieran, así que estas las tienen por mail, a las diapos. Esto está copiado del DSM-4. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos para el DSM-4? Para el trastorno de Asperger. ¿Sí? Básicamente, alteración cualitativa de la interacción social, patrones de comportamientos, intereses y actividades restrictivos, repetitivos y estereotipados, y las exenciones cuando no se puede hacer diagnóstico de Asperger. Y acá están los criterios diagnósticos de Gilbert. Ahí los tienen. Alteración severa de interacción social recíproca, un interés restringido absorbente, imposición de rutinas e intereses, problemas del habla y del lenguaje, problemas de comunicación no verbal, torpeza motora. Si se fijan acá, una de las grandes diferencias entre los criterios de Gilbert y el DSM-4 o la CIE-10 es esta parte de problemas del habla y del lenguaje. ¿Sí? Que fíjense que lo que primero dice Gilbert es retraso en el desarrollo del lenguaje, que para el DSM-4 es criterio excluyente. ¿Entienden? O sea, para el DSM-4, si hay retraso en el desarrollo del lenguaje, no estamos hablando de Asperger. ¿Está? Y bueno, esa es una de las grandes problemas que tenemos en el mundo profesional y científico. Herramientas para hacer el diagnóstico. De vuelta, basándonos en estas dos clasificaciones, que para mí son como las más útiles por el momento, tenemos herramientas que se llaman de screening, que son aquellas que se usan al principio, antes del diagnóstico, ¿sí? Para, en población general, decir en qué chicos se podría sospechar este diagnóstico. Una de las más famosas es la escala australiana, de Tony Atwood. El AQ, el CAST y el SSQ son otras herramientas de screening. Y pasamos a las herramientas diagnósticas, que por suerte también tenemos dos herramientas que sirven mucho para estas dos clasificaciones que les mencioné. Por un lado, el 3DI, que ahora sé que hay gente acá presente, ya vi 3 personas, digamos, que saben tomarla, y eso es algo muy bueno. Y el ASDI, que en realidad fue elaborada por Gilbert según sus criterios diagnósticos, ¿sí? Así que cada una de estas entrevistas, ambas son entrevistas, o sea, el 3DI es una entrevista a padres, en realidad, que es computadorizada, ahora les voy a mostrar algunas cosas. El ASDI es una entrevista semiestructurada, que depende de la edad del chico, se puede hacer con el chico y los padres, o con la persona, si es un adulto, se puede hacer con la persona misma. Ok, este es el 3DI, voy a pasar muy rápido por lo del 3DI, porque sé que el tiempo nos apremia. Como les dije, es una entrevista computadorizada y que para mí, desde el punto de vista como psiquiatra, sirve mucho porque puede medir comorbilidad psiquiátrica. Y en lo que en Asperger, digamos, en el campo Asperger respecta, esto es un dato que nos interesa mucho. Porque si hay algo que complica muchas veces a los adolescentes y a los adultos con síndrome de Asperger es el tema de la comorbilidad psiquiátrica. Entonces, esto es una entrevista que sirve para medir todo lo que haya de comorbilidad. 3DI es por las 3 Ds de desarrollo dimensional y diagnóstico. Les muestro mínimamente cómo es, muy fácil de usar, voy a seguir. Tiene muy buenas propiedades psicométricas, muy fácil de aprender, tiene muy alta confiabilidad entre observador, que quiere decir si yo la tomo o si la toma la persona que tengo enfrente va a dar resultados muy parecidos y uno de los resultados que puede dar es el diagnóstico de síndrome de Asperger. No existe así, digamos, otra entrevista de tales características que sirva para esto en realidad. Ok, voy a pasar derecho y les muestro el ASDI. Este es el ASDI, que es el Asperger Syndrome Diagnostic Interview de Gilbert, donde básicamente lo que hace es agarrar sus criterios diagnósticos y preguntar por sí o por no si cada uno de esos criterios diagnósticos está presente sí o no, y hay una oración donde se puede sumar si hay alguien que quiere hacer alguna aclaración. Por eso se dice semiestructurada, porque una parte es estructurada, otra parte es abierta. Y
abajo de cada área, en área 1, alteraciones severas en la interacción social recíproca, abajo de cada área en itálica dice, criterio se cumple con más de 2 puntajes, mayor de 2 puntajes de 1. ¿Sí? Abajo de cada área hay un puntaje como para hacer el punto de corte y como hacer el diagnóstico. Entonces, cuando hablamos de diagnóstico temprano, y cuando les digo del desafío, desafíos en diagnóstico temprano, en realidad depende un poco a ver, supongo que de la pericia del profesional que está enfrente, ¿sí? Porque, digo, para poder diagnosticar hay que saber mínimamente, o sea, de qué se trata algo. Si alguien no sabe qué es el Asperger, jamás va a dar un diagnóstico que no conoce. Eso, punto número 1. De todas formas, es bastante difícil, como les decía, hacerlo antes de los 5 o 6 años, porque los problemas que llevan a la consulta suelen aparecer cuando los chicos entran en el primer o segundo grado. Entonces es raro hacer un diagnóstico formal de Asperger antes de los 5 o 6. Se hace a veces, pero no es lo más frecuente. Ahora, yo creo que hay mucho más beneficios de lo que hay desafíos en realidad, ¿no? Y acá yo, digamos, anoté algunas cosas que me parecen en realidad, a ver, beneficios de un diagnóstico temprano no aplica solo en este tema, no aplica solo en salud mental, no aplica solo en salud, en la medicina en general. Sabemos que cualquier cosa agarrada antes que después siempre es mejor, digamos. No hay vuelta que darle, porque la cosa no ha progresado tanto, porque se evitan complicaciones a posteriori, digamos. El concepto de diagnóstico temprano es básico y es para toda la ciencia de la salud, creo yo. O sea, no conozco ninguna cosa que convenga diagnosticarla más tarde. Por lo menos no se me ocurre. Si a alguien se le ocurre, me lo dice, por favor, porque van a ser creativos, digamos. Ahora, ¿cuáles son los beneficios? Y esto sí, creo que hay varias cosas a decir acá. Punto número 1 es evitar los juicios equivocados. La gente juzga. Ahora, si alguien no sabe, y acá puse, bueno, ¿qué pueden pensar a veces los adultos o qué pueden pensar a veces los compañeros? Si la gente no sabe de qué se trata el síndrome de Asperger y ve a un chico con síndrome de Asperger comportándose como lo hace, el adulto lo que más frecuentemente piensa es un maleducado, es un caprichoso maleducado, es un grosero, es un egoísta, y hay muchos otros adjetivos, digamos, que se han escuchado, digamos, de boca, ¿no? O sea, de juicio en relación a chicos que tienen esto sin saber el diagnóstico de las otras personas. Y los compañeros, como decía Gabriel, esto que alguien le decía, vos te encanta tratar a los raritos, algo así. Te encantan los raritos y los vas a seguir tratando toda la vida. Bueno, a mí también, a mí me fascinan, digamos, o sea, yo los amo directamente. Los compañeros dicen, ¿qué le pasa a este personaje? ¿Sí? O sea, son considerados raros. Ese chico es medio raro. ¿Sí? Cada vez cuanto más grandes, y imagínense la adolescencia, ya directamente eso ya pasa de raro, digamos. Entonces, si uno informa un diagnóstico y le dice, mire señor, por los adultos, o miren chicos, esto no se trata de un maleducado ni un raro, sino que se trata de un chico que tiene estas características, uno podría evitar todos esos juicios. Capaz que lo siguen pensando, pero capaz que no. Y uno ya ahí dio un paso más adelante. Después, esto de evitar otros diagnósticos erróneos también es muy importante, no ha sido la primera vez. Yo siempre cuento que cuando hice una rotación en el Hospital Alvear, un neuropsiquiátrico de agudos, no sé si lo ubican, Hospital Torcuato de Alvear, donde se atiende, hay una sala de adolescencia, yo roté ahí por la sala de adolescencia, y entre los muchos chicos que estaban internados, había especialmente 2 chicos con diagnóstico de esquizofrenia indiferenciada, ese diagnóstico, y que claramente tenían síndrome de Asperger. Lo que pasa es que, bueno, claro, nadie, y más los psiquiatras adultos a veces, ahora están empezando a amigarse un poco más, digamos, y a saber un poco más, pero los psiquiatras adultos generalmente no manejan demasiado los diagnósticos que consideran que los psiquiatras infantiles manejan. Muchos de estos chicos, los que no han logrado, digamos, tener un diagnóstico anterior, terminan internados por alguna descompensación de algún tipo
de estrés, o sea, descompensaciones arrancadas, o sea, que por una situación estresante que realmente llegan a descompensarse y desorganizarse, son ingresados en neuropsiquiátricos porque las consideran como crisis de excitación psicomotriz o descompensación psicótico, se comen un diagnóstico de esquizofrenia, cuando no es de lo que estamos hablando. Entonces, este también es un beneficio bastante importante, decir, si hay alguien con Asperger, 1000 veces pensar antes de dar un diagnóstico de esquizofrenia. Disminuir la aparición de estrategias compensatorias o de ajustes, ahora les voy a mostrar de qué va eso. Y entender el sentirse diferente, o sea, para los chicos o para las personas, esa sensación de ser diferentes, que muchos la tienen, no todos, pero muchísimos la tienen, y cada vez va haciéndose más patente de que se sienten diferentes, el entender qué es lo que les pasa, que tiene un nombre, eso los alivia. Y esto me ha pasado hasta con adultos. Paso un segundito a las estrategias compensatorias que usan estos chicos que se sienten diferentes. Y estas son las 4 cosas que menciona Tony Attwood en su libro, en realidad. Punto número 1, depresión reactiva. Me siento diferente, me deprimo. Y eso es recontra frecuente en la adolescencia. La depresión, y muchos vienen a consultar por depresión, y ese es el otro diagnóstico supuestamente, y después se hace el diagnóstico de Asperger. El escape a la imaginación. Hay chicos que se crean un mundo de fantasía y de amigos imaginarios, y con ese mundo ahí están contentos. Claro, porque lo bueno de los amigos imaginarios es que uno los imagina como los quiere, ¿no? Los amigos imaginarios siempre te van a aceptar. Y realmente están mucho mejor en ese mundo imaginado que en el real. Ahora, imagínense ir a un psiquiatra y decir, che, mi hijo habla con un Juancito que está siempre presente, tiene 2 amigos imaginarios que habla, que les dice, que los lleva a todos lados. Claro, los psiquiatras dicen, esto es un síntoma psicótico, se está alucinando. Y esto no, o sea, es muy importante empezar a establecer la diferencia de qué es un mundo imaginario, un chico que escapa a la imaginación porque es el único lugar donde está contenido en ese mundo fantástico, por así decirlo, y no en el mundo real. Tercera, negación y arrogancia. Y esta es la que peor les va en realidad, porque cuando niegan y son arrogantes y tienen problemas de conducta, no es muy adaptativa esta estrategia compensatoria. O sea, les trae problemas. Y la cuarta es la imitación. Hay muchos chicos que, bueno, y que de hecho después les va muy bien en lo que es actuación. Yo conozco 2 o 3 chicos con Asperger que hacen teatro y son realmente muy buenos haciendo teatro. ¿Pero por qué? Porque aprenden, o sea, esto de sentirse diferentes, pero dicen, o sea, aprenden e imitan cómo son las personas neurotípicas. Y son gente que a veces hace, qué sé yo, un personaje de televisión o una voz determinada impecable. O sea, la imitan a la perfección. Ahora, esto no les resulta igualmente muy fácil en la vida real, porque no es que pueden estar imitando y resolviendo problemas imitando. Son muy buenos para imitar algunas de estas personas, pero en la vida real, de todas maneras, siguen teniendo algunas conflictivas que no les permiten. La imitación es muy frecuente en las mujeres, ¿sí? Que aprenden mirando, se ponen como en observadores pasivos y aprenden lo que hacen los otros. O sea, es una manera de compensar como uno puede, en realidad. Ok, ahí tienen a Temple Grandin, para la gente que no la conoce, al lado de Tony Attwood, el gurú del Asperger, si hay alguien que le interesa este libro, a mí me parece que es como la Biblia del Asperger, que se llama la guía completa del síndrome de Asperger. Ok, y más beneficios del diagnóstico, pues seguía pensando y decía, no, en realidad hay muchas cosas que son útiles, en realidad si uno hace un diagnóstico temprano. Evitar las falsas expectativas. Si hay un chico que tiene, es una luz, sí, porque empezó a leer a los 3 años, ya leía, y uno dice, bueno, va a ser un genio,
y de repente ve que tiene problemas que son mucho más básicos que eso, ¿sí? Que no tiene que ver con las habilidades, sino con lo social. Si uno habla de un diagnóstico, esas expectativas que nunca jamás se pueden cumplir, no sirven, al revés, se estresan, de vuelta. Volvemos al tema del estrés. Aumentar la aceptación y el apoyo del entorno. Si la gente que está alrededor entiende que ese chico no es que está eligiendo y está siendo un maleducado y un caprichoso, sino que hay algo que le pasa, que procesa la información o es de una manera distinta, la gente de alrededor puede estar en una actitud de aceptación y apoyo que muchas veces los ayuda mucho, y ahí está la clave en realidad, ¿eh? Todo lo que es una explicación para padres y hermanos. Hay padres que han tenido que vivir con la culpa, digamos, de que ellos hicieron algo en la crianza que hizo que estos chicos, digamos, fueran de la manera que son, y a veces han escuchado capaz gente que les ha dicho que posiblemente tuvieran algo que ver. A veces entender que hay cosas más allá de la crianza, digamos, que hay cosas en cómo el cerebro se desarrolla y cómo funcionan ciertas áreas del cerebro, que no tiene exactamente que ver con cómo uno cría a un hijo. Bueno, creo que es un poco de alivio de culpa en relación a algunos padres, decir, bueno, no tiene que ver exactamente porque yo, digamos, por culpa mía. Y los hermanos también, digo, entender ayuda. Los maestros ni hablar. O sea, los maestros pasar de ese chico insoportable que tengo dentro de mi clase, que lo echaría si tuviera la posibilidad en 2 segundos, si entienden de qué va el asunto, pueden bajar un cambio también. Aliviar a la persona diagnosticada, como les decía, o sea, validar, digamos, muchos no han entendido durante toda la vida qué es lo que les pasaba, gente adulta que dice, uy, esto era lo que me pasaba, y realmente el alivio que eso trae, y la validación de todo el recorrido anterior y todo lo que han padecido con algunas situaciones, y de entender el por qué, realmente es algo que yo creo que vale la pena, totalmente. Y bueno, todo lo que hace evitar sentimientos de desesperanza, sentirse rechazados, no entendidos. Uno cuando entiende qué es lo que pasa, creo que hay algunas de estas cosas que se pueden evitar. Y voy a pasar muy rápido por esto. ¿Cuáles son las complicaciones que pueden aparecer en la adolescencia? Como les decía, la comorbilidad psiquiátrica, todo lo que hace a la desesperanza y comprensión. No es la primera vez que escucho a alguien que dice, voy a ir al colegio y voy a matar a todos. Claro, imagínense. Imagínense si van, después de nuestra experiencia de Carmen de Patagones en Argentina, si va alguien a un colegio y dice, voy a matar a todos. Claro, o sea, si uno sabe, digamos, que es una persona con Asperger, ¿desde dónde lo está diciendo? Es una cosa, pero para un maestro que escucha, un chico que va y dice voy a matar a todos, o bueno, o antes me voy a matar a mí, o voy a matar a todos, no importa, indistinto. O sea, para terminar este sufrimiento se arman muchos líos. Bueno, de hecho suspenden, dicen no, esta persona está loca, necesita una evaluación psiquiátrica, ¿sí? No sea cuestión que tengamos a otro Carmen de Patagones acá metido en el colegio. Y todo lo que hace al hostigamiento, el problema del bullying y el hostigamiento es tremendo. Lleva mucho el aislamiento, lleva mucho a dificultades para adaptarse. Bueno, acá tienen un amigo de Sheldon Cooper. Lo ponía por esto de los problemas para adaptarse, ¿no? Este es el algoritmo de la amistad que hace Sheldon Cooper. No sé si todo el mundo ubica, es una serie de televisión que se llama el Big Bang Theory. Y él, digamos, este es un físico cuántico que tiene un CI de más de 160, o sea, una inteligencia superlativa desde el punto de vista racional y analítico, pero necesita hacer el algoritmo de la amistad para hacerse un amigo. ¿Ven el algoritmo que tiene dibujado ahí atrás? Y lo está aplicando y no le sale muy bien tampoco cuando lo hace. Muy rápido, esto de comorbilidad psiquiátrica lo voy a pasar rapidísimo, simplemente para decirles cuáles son las cosas como más frecuentes, el tema de la depresión, en adolescencia y adultez, Depresión, casi más de la mitad tienen depresión, casi más del 80% tienen síntomas de ansiedad o trastornos de ansiedad comórbidos, y pasa también con el trastorno obsesivo compulsivo. Mucha comorbilidad, y de hecho, esto es lo que más interfiere con el funcionamiento diario, ¿sí?, de los chicos y adultos con Asperger.
no es tanto el Asperger en sí, es más la comorbilidad psiquiátrica, o sea, en calidad de vida estoy hablando, ¿sí? Y es muy importante identificar porque podemos elaborar estrategias terapéuticas adecuadas, diseñar todas las intervenciones que sean necesarias para esos síntomas blancos. Para la gente interesada, sugiero, lástima todavía no está traducido, está en inglés, Autism Speaks, que es una organización americana de padres que se dedica a los trastornos del espectro autista. Acá publicó hace 3 o 4 meses este manual de transición que guía a las familias y asiste a las familias en lo que es el peregrinaje de la adolescencia a la adultez para gente con condiciones del espectro autista. Les sugiero entrar a la página de Autism Speaks y para la gente que sabe en inglés realmente es muy bueno porque agarra todos los temas que en adolescencia son clave. Sexualidad, cómo se van a insertar ocupacionalmente en el futuro. Es una guía de transición para ayudar a las familias. Ok, y el último ejemplo que quería dar, y ya prometo que termino, esto es una historia, en realidad es una cosa real de un taller que pasó de adolescentes. Quiero leérselos rapidísimo, porque es un mail que me manda una mamá que está en contacto con lo que pasa dentro de este taller. Y dice, bueno, ¿viste lo de los talleres de inteligencia emocional para adolescentes con síndrome de Asperger? Aquí que estamos absolutamente sorprendidos con las iniciativas que toman por sí mismos. Se organizaron, ya fueron a un bowling, a comer y al cine. Hasta ya organizaron hacer un asado en la casa de uno de ellos. Es un canto para el alma ver cómo se ríen, charlan, debaten, es increíble. Como desde... quiero decirles que tuve autorización para decir esto. Como desde el primer día intercambiaron mails, teléfonos y Facebook, están reenchufados con la comunicación entre ellos. Y chat de por medio, María le pregunta a Juan si no quiere ser su novio. 2 Asperger, ¿sí? Salen al centro, se encuentran. Este sábado era el primer taller, luego del nuevo estado sentimental. Se sentaron separados como siempre, pero María dice de repente, Juan y yo estamos de novios. No tenía el acuerdo de Juan en ese momento. Juan casi se desmaya. Bueno, todos se alegraron, rieron, propusieron salir a festejarlo y algunas cosas más que quité en el medio. Y esta mamá dice, me pareció tan clara la necesidad que tienen de simplemente tener a alguien con quien estar. Y yo agrego que los acepte como son. Y acá voy a mi última diapo, que en realidad los chicos, las personas con Asperger, ¿de qué depende de que sean felices? Son de los valores que maneja nuestra sociedad y de la posibilidad que tengamos la gente que está alrededor de aceptar la diferencia. Porque en algún punto lo que pasa con estas personas son que son diferentes. Punto. Es lo mismo que yo vengo con un peinado verde. ¿Te gustará o no te gustará mi peinado verde? Pero soy diferente y no le hago mal a nadie. Si todos aprendiéramos a aceptar la diferencia, estaríamos en otro lugar, totalmente en nuestro país.